Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos y todas quienes nos escuchan en esta emisión de Voces y Política. Hoy 13 de noviembre del 2024 estaremos hablando y abordando un tema que al mismo tiempo de ser muy especial, también vamos a decir que es polémico y que puede desatar pasiones, que es lo que esperamos. Se denomina o hemos titulado esta emisión como el Partido Auténtico Limonense y el radicalismo negro en Limón en el siglo XX. Vamos a agradecer a quienes están en los controles, Víctor Buey, Paolo Marín, y en la producción a Sebastián Segura y Yasmín Jarquín. De parte de la Escuela de Ciencias Políticas, el programa Kioscos Socioambientales, la Escuela de Estudios Generales y el Semanario Universidad, les saluda en esta ocasión Fernando Celedón. Bueno, para quienes nos escuchan y todavía no se han enterado, o nunca cabe más recordar que el país se encuentra bajo un decreto de emergencia en declaratoria de estado de emergencia nacional. Y dice básicamente, nada más lo leo rápidamente, que la situación provocada por la influencia indirecta del huracán Rafael, la inestabilidad atmosférica por la zona de convergencia intertropical y paso de la onda tropical número 45 durante los días del 1 de noviembre al 12 de noviembre, hacen que se declare esta emergencia, sobre todo para la provincia de San José, el cantón de Pérez Celedón, la provincia de Alajuela, los cantones de San Ramón, Grecia y Atenas, la provincia de Guanacaste, cantones de Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, Cañas, Sabangares y Nandayure, y provincia de Punta Arenas, en los cantones de Punta Arenas, Buenos Aires, Sosa, Quepos, Golfito, Cotobruz, Parrita, Corredores, Garavito y Puerto Jiménez, y en el sector de la provincia de Limón, el cantón de Pocosí. Hay que estar alerta porque estas condiciones de esta declaratoria pueden estar cambiando. Esto también nos parece importante compartir que la universidad, sobre todo a todas las personas que nos escuchan, que estudian o laboran en la universidad, ha hecho que se emita hoy 13 de noviembre el comunicado CIAE 18-2024, que es una extensión de las medidas extraordinarias para la reducción del riesgo por condiciones meteorológicas hasta el lunes 18 de noviembre inclusive. Dos párrafos nada más que nos parecen importantes. Deberán realizarse una migración de clases a la modalidad virtual asincrónica en todas las sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica hasta el lunes 18 de noviembre inclusive. Las actividades evaluativas durante este periodo deberán ser reprogramadas. La sede regional del Pacífico, la sede regional de Guanacaste y la sede regional del Sur, así como los recintos de Esparza y Santa Cruz, deberán suspender todas las actividades docentes, presenciales y sincrónicas, incluyendo evaluaciones. Lo de asincrónica tiene que ver sobre todo con la altísima posibilidad que haya pérdida de conectividad durante el paso del fenómeno climatológico y tanto profesores como estudiantes o personal administrativo tengan problemas para estar en una conexión fluida y eficiente como se merece. Entonces son medidas, estamos en unos días de una situación especial, una situación extraordinaria. Esperamos que el paso de este nuevo fenómeno no cause mayores trastornos, mayores pérdidas. Por supuesto, pérdidas humanas no queremos y todos tenemos que estar en alerta
desde las cosas más sencillas, como es la disposición de residuos, ojalá que no los tiremos en la calle, que taqueen una alcantarilla, por ejemplo, o las casas que tienen árboles, es muy importante revisar el estado de los árboles que a veces se desgajan las ramas o pierden firmeza en el suelo y pueden caerse y provocar algún daño, etcétera, etcétera. Entonces, desde esta misión, en este contexto tan especial, hacemos un llamado a todos nuestros y nuestras radioescuchas a atender este llamado. Entonces, vamos a decir que durante la década de los años que van de los 50 a los 70 del siglo XX, en Limón se escribe una página enigmática en la historia de sus gentes y quizás uno de los momentos de mayor movilización social nunca visto antes hasta esos años, sobre todo desde la gran huelga bananera del 34. ¿Cuáles son las raíces? Nos preguntamos de lo que hoy se denomina, por ejemplo, Limón en lucha. Luego de la salida de la compañía bananera de la vertiente del Caribe a inicios de los años 50, hay mucho desempleo y tierras que se quedan sin producir. No es fácil asimilar el retiro del enclave como principal actividad económica, cultural, social y hasta religiosa. Limón fue una sociedad floreciente en la primera mitad del siglo XX a pesar de las condiciones perversas de una economía de enclave. Aparece el Estado costarricense luego de los años 40, sobre todo con dos instituciones, el ITCO y Habdeba, que no son las únicas porque también aparecen imposiciones lamentables, como lo es el modelo de enseñanza que poco a poco va dejando de lado la educación en idioma inglés, por ejemplo. El centro de la provincia también crece y se urbaniza, lo cual conlleva más necesidades de servicios, viviendas y mejores comunicaciones. Es en este contexto que surgen las luchas que reivindican las necesidades del pueblo limonense frente al Estado valle centralista. Y es en este contexto que surge el primer partido político movimiento en Costa Rica que se llama Partido Auténtico Limonense. ¿Quiénes son los líderes y lideresas que llevan adelante estas luchas? ¿Cuáles son sus repertorios de protesta? ¿Qué fue de sus vidas? Para tratar de aportar algunas claves para entender este momento histórico, contamos con la participación del máster Mauricio Sandoval Cordero, quien es coordinador de docencia del programa Flaxo, sede Costa Rica, e investigador de esta historia sobre el pensamiento radical negro en Costa Rica. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, Fernando, agradecerte la invitación y a la producción del programa y saludar a todas las personas que nos escuchan. Bien, les recordamos que ustedes nos están escuchando, nos están sintonizando por la 96.7 FM Radio Universidad de Costa Rica. Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica, al 2234-3233. Perfil de Facebook, programa Voces y Política y en Instagram como Voces y Política. Vamos a iniciar escuchando un audio.
Gracias Víctor y Paolo por habernos puesto este audio, que es el entremés para desarrollar este programa de hoy con el máster Mauricio Sandoval Cordero. Quizás, Mauricio, para quienes escucharon este audio, sería importante que les expliques un poco, primero, por qué se repite una palabra ahí que es quizás de lo más entendible, que es Calalú, y después de qué se trata la canción. Sí, perfecto, Fernando. Esta canción que escuchamos tiene por título Calalú, efectivamente, es una canción escrita o producida por don Walter Ferguson Misagavit, pero en este caso es cantada o interpretada por un calypsonian popular de los sectores más populares de Limón, que es Roberto Kirliu, conocido como Buda. Me comentaban personas cercanas a uno de los personajes de los que vamos a conversar hoy, que es Marvin Wright Lindo, que Calypsonian le dedicó esta canción a Marvin Wright, justamente porque coincide con el sobrenombre que tenía Marvin Wright desde su infancia, que es Calalú. Ese sobrenombre remite al nombre de una planta, es una planta que se utiliza para alimentos y también para medicina natural, incluso es de origen, bueno, yoruba, africano, ¿verdad? Y esta planta fue usada por personas que fueron esclavizadas y trasladadas al continente americano. Incluso se utilizaba también o se ha utilizado para rituales religiosos y demás. Y a lo que, digamos, lo que se dice de esta planta, su uso es que brindaba energía o vitalidad, digamos, está asociada a ese tipo de usos. Y es curioso porque esa energía y esa vitalidad coincide con la personalidad de este personaje, valga la redundancia, de Marvin Wright, ¿verdad? Es un líder político que se caracterizó por su energía, por su fuerza, y que se convirtió en el líder más relevante de la tradición política sobre la que hoy estamos conversando. Esa tradición política se forjó en el contexto que introduciste hace un momento, ¿verdad? En los años 60, en un momento donde estaban surgiendo nuevas subjetividades políticas, porque recordemos que la política afro, sobre todo en la primera mitad del siglo XX o desde los años 20 hasta los 60 aproximadamente, se está realizando un proceso de ciudadanización, ¿verdad? Recordemos que muchas de las personas migrantes, afrodescendientes, no eran reconocidos por el Estado como ciudadanos, entonces está en medio de ese proceso y a la vez un proceso de integración al sistema político por medio de los partidos políticos, por medio de la participación en partidos políticos, sobre todo del espectro, digamos, que va del centro hacia la derecha. Entonces, en estos años 60, las nuevas subjetividades políticas que surgen cuestionan esa tradición, digamos, que se había caracterizado sobre todo por la participación, podemos llamarla como más clásica o tradicional en los partidos más grandes o tradicionales del país. Claro. Les recordamos que estamos hablando sobre el Partido Auténtico Limonense y el pensamiento, el movimiento del radicalismo negro en Limón en el siglo XX. Y entonces, para seguir en esta conversación con Mauricio, vamos a preguntar entonces de qué se trata, digamos, este radicalismo, cuáles son sus raíces, por qué, digamos, de alguna manera florece en esos años y después qué pasa, digamos, con su devenir. Sí, como comentaba, el surgimiento se da en primera instancia por ese cuestionamiento, ¿verdad? La política tradicional
y sobre todo porque consideraban que esa política no estaba respondiendo a unas problemáticas que para los años 60 y 70 ya se habían agudizado muchísimo, unas problemáticas propias, digamos, del Caribe, sobre todo ligado a, bueno, al desempleo que significó esta transformación, digamos, del modelo productivo, y también sobre todo al acaparamiento de tierras, a la falta de servicios de calidad, etcétera, que llevó a que se forjaran sobre todo movimientos en principio comunitarios eh, que lucharon por la mejora de esas condiciones, y además movimientos sindicales que si bien ya venían de la primera mitad del siglo XX, en ese periodo comenzaron a volver a articularse y a luchar por sus derechos, ¿no? Entonces, en ese ambiente, digamos, de alta tensión política, se comienzan a formar estas acciones colectivas que devinieron en movimientos sociales, sobre todo, como mencionaba, de comunidades organizadas, de trabajadores, sobre todo de los muelles, del ferrocarril también, incluso trabajadores bananeros, sobre todo ligados a lo que se conoció como los sindicatos rojos, ¿verdad? Que eran apoyados por el Partido Comunista Costarricense, y en medio de esa conflictividad, estos movimientos comenzaron también a relacionarse, como acabo de mencionar, con los partidos de izquierdas Claro. en el país. Para imaginarnos, Mauricio, quizás en la década de los años 60, 50, lo que ya teníamos era como una segunda generación de personas que habían llegado con contratos de la compañía bananera, sobre todo de Jamaica, no solo de Jamaica, ¿verdad? También vinieron de Trinidad y Tobago y otras islas del Caribe, sobre todo de Jamaica. Sí, estamos hablando casi de una segunda generación. Lo pregunto en el sentido de si, digamos, si esto conllevó una especificidad, digamos, esto que llamamos el radicalismo negro, digamos, tiene, digamos, una vertiente producto, digamos, de esa relación laboral, de esos contratos, y después, digamos, va tomando tonalidades acorde a la evolución misma, incluso del, vamos a decirlo así, del capitalismo en la primera mitad del siglo XX. Sí, completamente. Hay una especificidad sobre todo ligada al carácter étnico-racial, ¿verdad? De las poblaciones o personas y comunidades que formaron o se integraron a esos movimientos y organizaciones, porque efectivamente tenían una ascendencia afrodescendiente, sobre todo del Caribe anglófono y francófono, y para ese periodo habían poblaciones que ya habían sufrido, digamos, los efectos del proyecto de Estado que se estaba forjando en ese momento, que tenía como una de sus características el mestizaje, digamos, la promoción del mestizaje blanco mestizo, como sí, como una característica fundamental de ese Estado. Eso implicó que, por ejemplo, se cambiaran, digamos, las escuelas de inglés, bueno, se eliminaran, ¿verdad? Que estaban asociadas a las iglesias eh, protestantes o evangélicas en el Caribe, y que, bueno, solo menciono este aspecto, pero también se dieron otras situaciones de agravio, digamos, hacia la cultura y las poblaciones afrodescendientes en el país. Entonces, lo curioso y lo que deberíamos preguntarnos es que aquí ya empezamos como a tratar los temas polémicos, digamos, es por qué nos extraña, digamos, primero de que estas poblaciones se hayan organizado para defender, digamos, sus propias formas de participación y sus propias prácticas culturales,
y también por qué la historia del país desconoce de esas trayectorias y esas experiencias, ¿verdad? Yo creo que por ahí debemos comenzar también la reflexión. Antes de pasar a esa pregunta, que obviamente es central, como lo estás diciendo, nada más ver si se puede, si es posible agregar dentro, digamos, de los nutrientes de estas raíces, el panafricanismo de Garvey, digamos, también tiene un papel importante, digamos. Sí, sin duda, la corriente panafricanista, ¿verdad?, que había llegado al país durante la primera mitad del siglo XX, tiene una influencia en cómo se forjaron esas identidades políticas para la segunda mitad, en el sentido de que el panafricanismo lo que promueve es, y como lo dice literalmente casi el nombre de la organización, la principal organización panafricanista, es la defensa de la persona negra, ¿verdad?, y de su cultura. Uh-huh. Entonces, sin duda esa ideología, ese movimiento también transnacional que es el panafricanismo, tiene una influencia fundamental en esa segunda mitad del siglo XX. Y muchos de estos líderes se relacionaron, digamos, de forma directa o indirecta con la UNIA o la organización fundada por Marcus Garvey, que tuvo en algún momento muchas sedes en el Caribe y bueno, y que se mantiene hasta hoy vigente. Y Limón, sí, claro, y Limón no fue la excepción, por supuesto, ¿verdad? Exactamente. Ok, entonces, ¿de dónde te surge a vos? ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿De dónde te surge esta inquietud de, digamos, de ir, no sé, me imagino un poco a ciegas al inicio, hacia una historia que había estado invisibilizada, sobre todo por la historia oficial de este país? Sí, por dos vías. La primera es, bueno, por el estudio no solo del panafricanismo, sino de otras corrientes de pensamiento radical negro, digamos. El radicalismo negro se caracteriza porque cuestiona la raíz de los problemas. Por eso, por ejemplo, Angela Davis, la pensadora, una de las principales pensadoras de esta corriente afroamericana, ¿verdad?, dice que ser radical es ir a la raíz del problema. Y digamos, estudiando ese pensamiento que estudia muchos movimientos y organizaciones por toda la diáspora africana y también, bueno, en el Caribe, me surgió la duda de cuál era la expresión de esta tradición en el Caribe de Costa Rica, porque no hay antes de esta investigación, no hay ningún otro antecedente que haga un énfasis en la agencia, digamos, en las acciones y las trayectorias y las historias de esas personas que se escribieron, digamos, a esta corriente. Uh-huh. Y la otra vía es estudiando también la historia de las izquierdas en el país. Había una pregunta del por qué, si bien, por ejemplo, el Partido Comunista, que es la principal organización de la izquierda en Costa Rica, desde la primera mitad del siglo XX, por qué en la historia del comunismo no es fácil identificar la participación de las personas afrodescendientes. De ahí surgió, aunque si bien, digamos, el partido... Eso es otro tema polémico. Tuvo una preocupación por el tema racial. Era curioso que es como un antirracismo, pero sin personas negras, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Hay una contradicción ahí importante que me hizo también cuestionarme a dónde estaban como las personas afrodescendientes de izquierdas. Claro. Entonces, al juntar esas dos preocupaciones, surge la pregunta de cómo se expresa ese radicalismo negro, que sí que podemos ubicar, digamos, a la izquierda del espectro político en el Caribe de Costa Rica. Claro, porque recordemos que, bueno, digamos, hay un punto de inflexión histórica muy importante, que es en el año 34, ¿verdad?, que se da la huelga bananera, digamos, en Costa Rica, así como se dio huelgas bananeras donde estaba la United Fruit Company, ¿verdad?, en otros países. En Honduras fue 20 años después, en Colombia, me parece, etcétera.
pero y coordinadas por el Partido Comunista. El Partido Comunista tenía una organización importante, quizás, no sé, me atrevería a decir que su músculo organizativo más fuerte puede ser que estuviera en la vertiente del Caribe, digamos, en un enfrentamiento histórico con el imperio, incluso, ¿verdad? A través del enclave bananero. Pero a lo que quiero ir con esto es que también había población afrodescendiente en el Valle Central, ¿verdad? O sea, habían vasos comunicantes, ¿o me equivoco? Sí, de hecho, bueno, hay un estudio del profesor investigador Iván Molina, ¿verdad?, sobre uno de los líderes afrodescendientes ligado al Partido Comunista, pero lo curioso es que este liderazgo de este comunista negro se plantea casi como una excepción, ¿verdad?, en el país, y lo que, al menos en la primera mitad del siglo XX, y lo que podemos ver con mi investigación es que para la segunda mitad ya esta excepción, que bueno, que incluso podríamos preguntarnos si realmente era una excepción o no, pero al menos para la segunda mitad del siglo XX ya no era algo excepcional, ¿verdad? Las personas negras en esa efervescencia, digamos, de movimientos y organizaciones en el Caribe, comenzaron a integrarse a organizaciones como la Sociedad de Amigos de la Revolución Cubana, ¿verdad?, Claro. que se forjó en los primeros años 60, y luego a través de esa organización internacional se integraron tanto al Partido Comunista como a lo que luego se llegó a convertir en el movimiento revolucionario del pueblo, ¿verdad?, que tuvo distintos nombres anteriores, que es esto que llamamos como la nueva izquierda, ¿verdad? Claro, en un momento de proscripción, digamos, constitucional del Partido Comunista, aparecen formatos y esfuerzos por tratar de sacar de la clandestinidad o no perder, digamos, la visión ideológica durante esos años. También hay que decir que con la fundación del Partido Liberación Nacional en el año 52, la coalición Unificación Nacional, que es, digamos, el germen que antecede al Partido Unidad Social Cristiana, o el calderonismo, ¿verdad? En fin, también hubo, digamos, por decirlo de alguna manera, absorción de población y de liderazgos afrodescendientes, ¿verdad?, afrocaribeños en estos partidos. Incluso me parece como que existían familias, por decir algo, liberacionistas, ¿verdad?, en estos, en Limón, en lugares de Limón, etcétera, ¿verdad? Eso es importante. Pero nosotros vos no estás trabajando eso, estás trabajando como el nombre dice, el Partido Auténtico Limonense, ¿verdad? O sea, una expresión auténtica, digamos, del territorio y sus gentes. Y para que quienes nos están oyendo tengan una idea, digamos, de qué estamos hablando, vamos a escuchar un audio que le voy a pedir a Víctor o a Paolo que nos hagan el favor, un segundo audio para que escuchen con atención las palabras que a continuación vamos a escuchar. Nosotros tenemos esta oportunidad. Hagamos que este tercer congreso sea un congreso histórico verdaderamente. Hagamos que esta mayoría de negros del Brasil, representados acá, y con todos los delegados que llegamos de otros lugares, señale verdaderamente que de la cantidad sale una calidad riquísima y verdadera que va a orientar, que va a señalar nortes actualmente. ¿Qué debemos de hacer nosotros los negros ante esta realidad mundial? ¡Crisis y crisis! Esto es lo que nos ha dado el europeo. ¡Basta, basta! Y vive el tercer congreso de la cultura negra de la cabeza.
Gracias, Víctor. Gracias, Paolo. Mauricio, ¿a quién estábamos escuchando ahí? Estábamos escuchando la potente voz de Marvin Wright Calalú en el tercer Congreso de la Cultura Negra de las Américas en Sao Paulo, Brasil, en el 83. Yo creo que es importante, como estabas indicando, cómo llegamos a la creación del Partido Auténtico, ¿verdad? Había quedado en esta relación, digamos, tensa que siempre existió entre las personas negras, las poblaciones y comunidades y las izquierdas nacionales, ¿verdad? Porque resulta que esa tensión o ese antirracismo sin personas negras, digamos, que caracterizó sobre todo al Partido Comunista, llevó a que esas militancias negras que se estaban integrando al partido, que incluso, por ejemplo, Marvin Wright llegó a ser uno de los líderes y dirigentes del partido en el Caribe, Del Partido Comunista. Del Partido Comunista en el Caribe durante los años 60. Esas militancias llegaron a ser cuestionadas porque, y a mi consideración, ¿verdad? A través de la investigación, se puede ver que había, digamos, por decirlo menos, una incomprensión de qué significaba para esas personas su militancia política, ¿verdad? Sus formas de acción, sus estilos, ¿verdad? Había una disonancia entre eso y entre lo que para el Partido Comunista debía ser un militante comunista, ¿verdad? Valga la redundancia. Y entonces esas tensiones llevaron a que por ejemplo, que Marvin Wright fuera expulsado del partido en el año Partido Comunista. en el Partido Comunista entre el 68 y el 69 y posteriormente y sobre todo por estar ligado a movimientos de toma de tierra y de defensa de la mejora de los servicios en esas comunidades. Derechos a vivienda digna. A la vivienda, al agua, digamos, por ejemplo. Estos movimientos le significaron una represión muy atroz, ¿verdad? Estuvo encarcelado más de 15 veces en un plazo de 10 o 12 años. Ya vamos a llegar ahí porque va muy rápido. Pero tal vez antes de entrar en ese nivel de detalle, bueno, uno, claro, esa voz tan potente, ¿verdad? Me imagino que es inolvidable para mucha gente que lo debe recordar a él. Pero ciertamente Marvin Wright Lindo no era el único líder, y además, digamos, ellos tenían, por decir algo, mentores o qué sé yo, familiares que encadenaban, digamos, una historia. Además, tengo entendido que no todos eran hombres, también hubo lideresas de mujeres afrodescendientes, limonenses, pues. ¿De quién estamos hablando? Sí. ¿O de quiénes? O de quiénes. Para mencionar algunos nombres de los más reconocidos, además de Marvin Wright, estaba la familia Joseph, tanto Guillermo Joseph como Dolores Joseph, que Dolores era ya un intelectual, un líder político del Caribe costarricense, digamos, por supuesto, mayor que esa generación de la que estamos hablando, y era sin duda un referente, ¿verdad? Político para esas personas, muy ligado también a ideas de defensa de lo que en ese momento llamaban como la raza negra, ¿verdad? O la etnicidad afrodescendiente. Y además de ellos hay otras figuras, para hablar de algunas mujeres, doña Marva Dixon, que aún continúa con vida, también formó parte de estas redes y movimientos de acción política de las personas negras en el Caribe costarricense. Y algo que sí hay que señalar es que lamentablemente muchos de esos nombres se nos pierden, ¿verdad? Las fuentes dan cuenta de que eran colectivos, ¿verdad? Que usualmente se mencionan estos liderazgos,
pero los acompañaban colectivos en sus acciones políticas, pero no tenemos lamentablemente registro de los nombres, al menos documental, y por la vía de la memoria oral o la historia oral es difícil poder rastrearlos. Aún así se han identificado algunos, ¿verdad? Claro, hay que dar tarea o un esfuerzo más por seguir desentrañando esta historia del pueblo limonense y de Costa Rica. Bueno, pero entonces volvamos, era gente estudiada, era gente que tenía conexiones internacionales incluso, ¿verdad? Sí, bueno, algunos tenían estudios universitarios, como Guillermo Joseph, ¿verdad? Que llegó a ser profesor de la Universidad Nacional, y otros tenían estudios Estudió en Inglaterra, me autodidactas. parece, Sí, don Joseph Guillermo. estudió en Inglaterra, y otros eran autodidactas como Marvin Wright, Claro. ¿verdad? Que, bueno, si bien él estudió marxismo en la Unión Soviética, a través de las conexiones del Partido Comunista en los años 60, también se caracterizaba por estudiar mucho por su cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, tal vez aquí me estoy adelantando, pero Dele. Calalú, Marvin Wright, escribió un libro de ensayos políticos a través del cual podemos identificar cuáles eran sus referencias, ¿verdad? Qué era lo que leía, qué le interesaba. Y, por ejemplo, ahí podemos identificar referencias a teóricos del radicalismo negro como Franz Fanon, como Malcolm X, ¿verdad? Este referente afroamericano, como incluso interés por el pensamiento político de Bob Marley, ¿verdad? Que es muy interesante por qué lo liga a estas corrientes, y también la influencia significativa de Marcus Garvey, Claro. entre otras figuras, pero a lo que voy con esto es que estas personas, como estás señalando, se caracterizaron primero no solo por su acción política, sino por pensar su acción política y teorizar sobre esto. Claro. Eso no es un aporte menor, digamos, ¿verdad? Sobre todo porque lo que se suele escuchar, o yo solía escuchar en conversaciones, en entrevistas, es que estas personas, y aquí hay que cuestionar también el imaginario que está ligado a lo que voy a señalar, que estas personas no tenían la capacidad, digamos, de escribir o de pensar por sí mismos, ¿verdad? Autogestionarse, sí, su Exactamente. proyecto político. Y yo creo que, bueno, ahí hay una herencia racista, ¿verdad? Del imaginario nacional, donde hay un desprecio Estos tipos de por estos tipos de organización. organización, por este tipo de pensamiento también. ¿Y por qué? Yo creo que ahí también hay una cuestión política que hay que señalar, y es que también por qué es que se da este racismo, a mi consideración, porque lo que estaba proponiendo Calalú y otros liderazgos y su movimiento era una crítica radical a la estatalidad costarricense, Claro. porque señalaron muy abiertamente que el Estado costarricense era un Estado racista. Y fundamentan el porqué, ¿verdad? Que esto deviene desde digamos, el trato a las poblaciones esclavizadas, los modelos de plantación en décadas y siglos posteriores, y que eso, digamos, significó hasta hoy que muchas poblaciones racializadas son las que tienen las peores condiciones de vida en el país. Hay algo que me llama la atención en lo personal, y es que no obstante, digamos, esta altura, esta calidad de pensamiento, de sentarse a elaborar, leer, elaborar y después transmitir comprensivamente al resto, digamos, de la organización, de las personas, incluso en una arenga, por ejemplo, etcétera, hace que sea un liderazgo, voy a decirlo así,
que juega con la bola a ras del suelo, ¿verdad? O sea, es un liderazgo muy, podemos decirlo, popular, por decirlo. No encuentro bien la palabra, pero no sé si me doy a entender. Sí, sin duda, esa característica, digamos, de su popularidad la podemos encontrar, por ejemplo, en Marvin Wright, que aún hoy es una figura muy recordada y querida por el A pueblo vos te pasó limonense. una anécdota en el Hay mercado. una anécdota muy interesante, entrevistando a un adulto mayor, bueno, un grupo de adultos mayores, yo estaba conversando con uno, otro me estaba escuchando muy atentamente, y en medio de la entrevista, que era más bien una conversación muy abierta, ¿verdad?, sobre las memorias de En esta el persona. mercado de Limón. Sí, en un espacio popular, digamos, ¿verdad?, muy ligado a la vida cotidiana de la provincia. En ese espacio este señor me estaba escuchando y me detuvo. Y me cuestionó el por qué yo estaba preguntando por Marvin Wright como si fuese una persona que había muerto. Bueno, y efectivamente Marvin Wright murió, ¿verdad?, físicamente a inicios de este siglo. Pero me cuestionaba que por qué yo preguntaba de esa forma, porque para él Marvin Wright continuaba vivo para el pueblo limonense. ¿Qué nos quiere decir eso, verdad? Hay un afecto ligado a este líder que sin duda representó, digamos, un estilo de liderazgo muy propio del Caribe, que además defendía, digamos, esta idea de la autenticidad limonense, que creo que asumo que querés también conversar acerca de Claro, eso. quizás deberíamos de enrumbar un poquito la conversación hacia esto que habíamos dicho, partido, movimiento, repertorios de lucha y sobre todo reivindicar, diría yo, si lo podemos decir así, no sé si tendríamos la altura para hacerlo, la participación de estas personas en la historia de nuestro país y en la historia de Limón, ¿verdad? Claro, ahí lo primero que hay que señalar es qué llevó a que esas personas formaran su propia organización, ¿verdad? Porque es una organización, si bien multiétnica, ¿verdad? Habían personas blancas o mestizas en la organización, pero era una organización liderada por personas negras. Indígenas, bribris, cabecas, me imagino En también. el Caribe Sur hubo una relación con las poblaciones indígenas, pero los liderazgos eran afrodescendientes, los principales en los diversos espacios de la estructura del partido. Bueno, el partido movimiento, ¿verdad? Porque Claro. era un partido que se caracterizó por el impulso, el acompañamiento a movimientos sociales como los que habíamos mencionado hace un momento. Pero esta noción de que debían crear su propia organización nació primero porque la tensión con las izquierdas nunca se resolvió, incluso yo creo que no se ha resuelto todavía. Ok, interesante esa ¿Verdad? hipótesis. Esa hipótesis, yo creo que no se ha resuelto esa tensión, y la otra es que la acción represiva del Estado fue tan fuerte que también tras un paso por un periodo de defensa armada, digamos, porque estaban en juego sus vidas también y las del movimiento, les llevó a querer tener una organización propia. Para dejarlo Porque claro, Mauricio, o sea, lo que te encontraste es que había como una especie de estado de terror, digamos, de estado que estaba dispuesto a arrinconar, amenazar incluso la vida de estos liderazgos. Sí, completamente. ¿Verdad? Como mencionaba hace un momento, Marvin Wright, en un periodo de 10 o 15 años encontramos evidencia de 15 detenciones en la cárcel, incluso en la penitenciaría central. Y bueno, no solo él, otras de las personas de las que hay algunos nombres y otros no lo sabemos, también fueron encarceladas junto a él. Pero además era una represión constante, una persecución, ¿verdad? De que
en Limón dicen que donde había una huelga estaba Marvin Wright en ese tiempo, pero además no solo estaba Marvin Wright, sino que estaba la policía persiguiéndolo. Claro. Aunque no estuviera. Aunque no estuviera, sí, había esa tensión entre las fuerzas de seguridad del Estado y también incluso en la misma tensión con las izquierdas hubo momentos de mucha conflictividad, digamos, por la disputa, por ejemplo, en los sindicatos y los territorios y espacios que controlaba cada uno de los sindicatos, digamos, cuando una vez que ellos o que el Partido Auténtico Limonense forjó su autonomía política, entró también en disputa, ya no solo con la derecha o con las fuerzas del Estado, sino también con los propios partidos de izquierda, claro. porque significaba de verdad una competencia dentro de un territorio que era muy, que estaba, digamos, en una efervescencia política muy intensa. Claro, quizás también valga la pena hacer un apunte sobre el tipo, digamos, las motivaciones de la lucha. Bueno, tengo entendido que uno de los principales temas tenía que ver con vivienda. En un momento, vamos a decirlo así, como de expansión urbana, digamos, en el centro del Cantón de Limón. Sí, sobre todo, bueno, la lucha de la vivienda representó varios de los episodios. Titulación de tierras. Y la titulación de tierras y la lucha por la vivienda, por viviendas seguras, dignas, ¿verdad? Fue lo que significó varios de los episodios de mayor movilización en el Caribe durante los años 60, 70 y 80. Muchos de esos movimientos liderados por Marvin Wright y sus círculos, ¿verdad? Del movimiento cercano. Les llevó, digamos, por una parte lo que mencionaba la represión, pero también por otra un reconocimiento y una afectividad de la comunidad, ¿verdad? Que consideró que eran defendidos, digamos, por esas acciones políticas, ¿verdad? Había una consonancia ahí claro, de representación. De representación, de intereses, ¿verdad? De afectos. Y por otro lado, aunque también es importante señalarlo, había varios sectores de población negra limonense que esto no les gustaba nada, ¿verdad? Porque, ese radicalismo, sí, digamos, el extremismo. Este supuesto extremismo, ¿verdad? Ligado a la defensa de los sectores más desfavorecidos de la provincia. Habían sectores, sobre todo algunos más conservadores, que veían esto como un peligro porque habían luchado mucho para que fuesen reconocidos, digamos, como ciudadanos costarricenses. Claro. Y digamos, estos movimientos que traían o que trajeron consigo la represión del Estado significaba un peligro no solo para los movimientos, sino para todas las poblaciones afrodescendientes y comunidades. Y bueno, a partir de esa consideración, ¿verdad? Había una tensión y llevó incluso a una estigmatización, digamos, del propio Marvin Wright dentro de la comunidad negra. Claro. Y bueno, y tengo entendido, bueno, en la prensa, vos encontraste, digamos, buen material, pero al mismo tiempo una manipulación de cómo se trataban esos eventos. Hubo una especie de suplantación, por decirlo de alguna manera. No sé si te puedes referir a eso también. Sí, bueno, junto a la acción represiva del Estado, como decís, el papel de los medios de comunicación jugó, bueno, sobre todo la prensa más tradicional, jugó un rol importante en el sentido de que justificaban siempre el por qué estos movimientos debían ser reprimidos. Y además buscaron darle como justificar el por qué Marvin Wright merecía un castigo ejemplar, ¿verdad? En el sentido de que ¿verdad? Lo representaban como un bandolero, como un criminal, como un loco también. Incluso en una de las,
en uno de los episodios en los que él estuvo en la penitenciaría, llegaron a señalarlo como parte de la famosa banda Los Hijos del Diablo, ¿verdad? Claro. Que eso implicaba una carga muy grande porque en medio de la cultura, digamos, pacífica costarricense, ese tipo de acciones significaban, ¿verdad? Una estigmatización, una carga social, ¿verdad? Que Reprimir, incluso censurar, reprimir, ¿verdad? Claro, que buscaban justificar ese tipo de acciones. O restarle peso digamos, toda digamos, la simbología del luchador social, ¿verdad? Que representaba Calalú, Joseph y toda la gente del partido, ¿verdad? Sí, esas acciones se dieron, esas noticias incluso calaron tanto a que hoy esas ideas persisten, ¿verdad? Cuando uno llega a preguntar sobre Marvin Wright, le puede responder, sí, era un loco, era un criminal, ¿verdad? Incluso un delincuente, sí. Fue parte de los Hijos del Diablo, ¿verdad? Pero valga el señalamiento de que buscando en el archivo penitenciario no hay ningún rastro de que él fuera parte de esta banda. Claro. ¿Verdad? Sí hubo otras acciones o se puede inferir de que tuvo algún rol político dentro de la vida diaria de la penitenciaría, sobre todo porque allí conoció por ejemplo, la dirigencia sandinista con la cual estableció una relación que luego se va a alargar hasta el periodo de la Revolución Sandinista. Fonseca Amador, por ejemplo. Exacto, Carlos Fonseca, Humberto Ortega y otros líderes sandinistas que estuvieron encarcelados en el mismo periodo en el que estuvo Marvin Wright. Estamos hablando ya 73, 74, 75, ¿verdad? Sí, sobre todo, más bien como el 70-73. Hubo algo con un avión, ¿verdad? Hubo un episodio con un avión, bueno, varios, de piratería aérea, porque resulta que en uno de esos episodios, Marvin Wright, quien siempre viajaba armado y con escoltas por la seguridad física, ¿verdad? Que debía resguardar, viajó desde Limón hacia San José para traer unos escritos de titulación. Unos pliegos de petición. Para titulación de tierras que traía consigo, y resulta que al bajar del avión se dio cuenta que estaba rodeado por la policía. Claro. Entonces no quiso bajarse y los titulares de la prensa lo publicaron como un asalto, un secuestro de avión, que eso igual pervive aún en la memoria limonense y nacional. Y el otro episodio es el famoso episodio de el intercambio, digamos, de rehenes en un secuestro de avión que hizo un comando armado sandinista para liberar a la dirigencia sandinista que estaba en la penitenciaría. En ese episodio Marvin Wright no estuvo implicado físicamente, pero sí intelectualmente, según las memorias del propio Humberto Ortega. Ok. Y también tuvo una aparición en Alcoa, aquí en la universidad, Marvin Wright. Sí, no propiamente en el movimiento, Guillermo Joseph sí, pero Marvin Wright, en medio de la efervescencia de Alcoa y de la propia efervescencia del Caribe, digamos, en ese momento, llegó a dar una conferencia aquí en la Universidad de Costa Rica, invitado por la Federación de Estudiantes y por en ese momento el semanario tenía el nombre solo de universidad, ¿verdad? En sus primeros años. Y esa conferencia fue registrada en el primer número, de hecho, del periódico Universidad, y fue una conferencia, de hecho, de la primera que tenemos registro, en donde se critica abiertamente el carácter racista del Estado costarricense. ¿Cómo te ha ido, Mauricio, con el rescate de esta historia a un minuto que nos queda? Sí, allá en Limón, ¿cómo te ha ido? Ha sido muy satisfactorio de que para las familias de estos dirigentes ha sido
el solventar un agravio histórico, ¿verdad?, que ellos habían sufrido, porque la memoria de sus familiares, en palabras de ellos, ha sido muy manoseada, tergiversada, y para las comunidades implicadas ha sido un aporte, digamos, a la memoria de sus luchas, de lo que defienden, y incluso para poder darle sentido también a muchas de las problemáticas que aún persisten en la provincia, justamente ligadas también a problemas de tierras, de vivienda, de servicios, y que este tipo de estudios aportan a poder pensar en una trayectoria histórica, cómo las luchas se pueden realizar hoy. Muchas gracias, Mauricio Sandoval, por haber rescatado en esta investigación que le sirvió a él para culminar sus estudios de posgrado esta parte de la memoria histórica de Costa Rica y sobre todo del pueblo limonense y digamos de alguna manera en dedicatoria a las familias de estos personajes en Limón. Y porque creemos en la autonomía universitaria, defendemos la educación superior pública y luchamos por una acción social comunitaria desde la U pública, nos despedimos y agradecemos su sintonía y nos estamos encontrando una nueva edición de Voces y Política dentro de una semana. Muchas gracias y buenas tardes. Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y